Bueno, pues justo ayer cuando terminaba esta tertulia nos enterábamos, nada más salir, que se había producido una noticia en el Cabildo de Lanzarote y no era otra que lo que muchos creen la crónica anunciada de un cese, en este caso de la consejera no electa de Podemos de Medio Ambiente, Elena Solís. Precisamente con ella vamos a hablar hoy durante los 15-20 minutos para ver qué es lo que ha ocurrido y por qué finalmente se ha decidido por parte de Podemos y en concreto de los consejeros de Podemos, por pérdida de confianza, según han dicho, quitarle las competencias y en este caso cesarla de la Consejería importante de Medio Ambiente. Elena Solís, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, estoy bien, bastante bien. ¿Se ha librado usted de un peso, como dicen algunos? Sí, por una parte sí, por otra parte me da pena, ¿no? Pero sí, la verdad es que estoy aliviada. Bueno, ya entraremos a ver por qué usted cree que se va, en fin, con un peso menos. En este caso digo, ¿por qué cree que se ha producido este cese? ¿Quién le ha cesado? ¿Realmente ha sido Dolores Corujo y su equipo, el PSOE, o Podemos como aparece en el decreto? Bueno, evidentemente conoces muy bien el aparato del PSOE, no van a estar en primera línea, nunca en primera línea. Entonces, bueno, pues esto ha sido precipitado evidentemente por Loli Corujo y Carlos Espino, que han estado continuamente, una vez al mes, intentando mi cese, independientemente de las crisis fuertes. Entonces ha sido un tema continuo hasta que han aprovechado un momento estratégico para acabar de que mi cabeza ruede. Bueno, voy a presentar también a los que nos acompañan. Queríamos hacer esta introducción porque era la noticia del día, pero vamos a presentar a los contertulios de los miércoles, a don Manuel García Dene. Buenas tardes, don Manuel, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, bien, Jorge. También tenemos en este caso a Usoa Ibarra. Buenas tardes, Hola. Usoa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo le pregunto una cosa más sobre este tema porque es evidente que todo el mundo cree que ha sido Dolores Corujo quien realmente pidió a Podemos que te cesara. Y finalmente no te convencieron porque fue que lo que quería, en este caso los consejeros de Podemos, es que tú dimitieras. Sí, el lunes a la 1 de la tarde, Miriam Barros y Jorge Peña me pidió una reunión que fue muy corta, donde directamente se me dijo que Dolores Corujo había dado un ultimátum a los consejeros de o si yo, dándome la posibilidad de dimitir, de que me cesara Podemos o si no el viernes me cesaba ella. Entonces yo me levanté y les dije que muchas gracias, que yo me siento muy orgullosa de mi trabajo y que lo que quieran. ¿Y realmente te esperaba esta reacción? Porque cuando tú entras en política, no, pero por lo menos en este grupo de gobierno se te presenta incluso por el Partido Socialista como una persona experta, como una activista ecologista de reconocido prestigio. ¿Te ha defraudado? Bueno, he defraudado yo a ellos, esa es la cuestión. La cuestión es que no soy un florero ni un perrito faldero y eso no ha gustado. A mí se me ha llamado, es decir, la única vez que he tenido la suerte de hablar con Dolores Corujo, porque nunca jamás ha cedido a verme por teléfono y escuchando varias personas, es la única conversación que he tenido con ella directamente. Me dijo que era un verso suelto y que claramente en una institución tan sumamente autocrática que yo no sé, de verdad, cómo es posible que en el día de hoy el Cabildo sea como es. No puedes hacer absolutamente nada que no esté sancionado y autorizado por presidencia. Eso es un gran hándicap para la democracia de esta isla y de todas las islas. Bueno, es un cabildo presidencialista, se elige directamente, es el único, digamos, ente ahora mismo, creo que existe en España, que se elige directamente por el pueblo. De ahí esa potestad que tiene la presidenta o el presidente para hacer lo que quiera. Pero es verdad que en estos tiempos sería más recomendable que hubiera por lo menos más margen de maniobra para los grupos de gobierno y no solo para el que lo preside, en este caso la preside. Manolo. Sabíamos que el Partido Socialista estaba interesado en su salida
Lo que no teníamos tan claro es que Podemos accediera a ella, entre otras cosas porque estamos hablando de cosas distintas. O sea, si yo voy a una ferretería a comprar un martillo, lo puedo devolver por 1000 cosas, pero no diciéndole que me han dado un martillo, que es lo que yo creo que han hecho con usted. O sea, han ido a buscar, y nos lo han vendido así, a una experta en medio ambiente, a alguien que es ecologista, que tiene una enorme sensibilidad para cambiar el comportamiento que se tiene con la protección en Lanzarote. Y precisamente por hacer eso, la cesan. ¿Cómo cree usted que queda el partido ante esta situación? ¿Podemos, quieres decir? Sí, sí. A ver, en Podemos es una estructura compleja. Lo que está claro es que Podemos Cabildo es una estructura que, bueno, que los dos consejeros tienen una visión muy particular de la democracia y de cómo se trabaja en equipo y en la democracia. Entonces, bueno, pues no tiene nada que ver una cosa con otra. Estos dos consejeros son instrumentos directos de Loli Corujo. Desde muy al principio, no tienes que ver más que las fotos y cómo para ver que, bueno, que hay mucha sintonía. Entonces, es el suicidio. O sea, tú, si compras algo, no quieres comprar la segunda. O sea, si Podemos se ha convertido en lo mismo que los socialistas, pues compras los socialistas. Yo les he estado continuamente diciendo a los consejeros que tienen que diferenciarse. Para ello no te tienes que pelear, pero tienes que tener tus políticas más o menos claras. No puedes limitarte a inaugurar. La única éxito de Míriam Barros es el camping. El camping fue mi idea, que se ejecutó con mi asistente y con el dinero de mi departamento, porque Juventud no tenía dinero. Eso no lo sabe nadie. Entonces, es gente con ciertas limitaciones y gente que no sé qué haría si no estuviera donde está. Pero entonces, ese es el problema. y dejo a Ulloa, pero ¿quién fue, quién te metió en este caso en la Consejería de Medio Ambiente? ¿No fueron estos dos consejeros? No, por supuesto que no. Fue Nona Pereira, Nona Pereira y bueno, y también Llurena Corujo, que es la asesora y más o menos secretaria del partido, pero fundamentalmente Nona, que fue y me llamó y le costó convencerme. Entonces cada vez que Podemos decía, no, es que nosotros te hemos puesto aquí, y yo decía, no, perdona, yo he venido aquí dejando mi trabajo y haciendo muchas cosas y dejando mi vida porque ya estaba sentada en otro sitio. Y yo estoy aquí porque quiero estar por la isla, pero no porque necesito este puesto de trabajo. ¿Y te ha llamado Nona Pereira? Exacto, ¿no? esa era ¿Te la ha llamado Nona Pereira? Sí, está muy disgustada. Está muy, muy disgustada con lo que ha pasado. Dentro de Podemos hay una gran crisis ahora mismo. Parece que los consejeros han ido por libre, con algo de apoyo de Podemos, con Podemos autonómico, pero contando la versión que ellos han querido. En una reunión que tuvimos el lunes por la tarde, cuando ya estaba todo firmado, hicieron la parodia de que, bueno, entonces llamaron a Nona y llamaron a otra persona que lleva la oficina, Ana Encantadora, y la conclusión en la que se llegó después de las acusaciones violentas de Míriam Barros sobre mí, de que acosaba a la gente de mi área, de que era una persona con mal carácter, de que era una inútil, que realmente, ¿qué es lo que había hecho? O sea, yo no daba crédito a mis oídos. Pero eso no te lo decía delante de ti. Eso me lo dijo delante de los demás. Entonces, al final de esa conversación, tuve que llamar a alguien de mi área para que testificara de que todo lo que estaba diciendo eran excusas para hacer lo que ellos ya querían hacer, que era deshacerse de mí, porque evidentemente les hago mucha sombra y no sé, probablemente yo estaba dispuesta a presentarme a Podemos, pero evidentemente no va a ser el caso. Entonces, bueno. Ulloa, venga. Sí, Elena, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Usted desde el principio notó estas tensiones o tiranteces con sus propios compañeros de Podemos? Y también con el Partido Socialista, la relación, dice usted, que ha sido distante, ¿no?, con la propia presidenta. ¿Cómo se puede trabajar sin esa sintonía? Siempre nos hemos quejado de que hay administraciones que a veces funcionan como reinos de taifas, pero sí, por lo que usted describe, la primera corporación insular pareciera que se mueve en esta dirección. A ver, Loli Corujo es la que es, y detrás de Loli Corujo está lo que siempre dice Pedro Sanginés, y esa es la realidad. Entonces, pues, ¿con quién me trataba? Es con el señor Espino.
al que me llamaba habitualmente a su despacho, y él se paseaba habitualmente por mi área. Es decir, que Espino era un poco la persona que controlaba, digamos, políticamente el Cabildo, para entenderlo. Totalmente y absolutamente, no hay duda de ello. Es el jefe en el Cabildo. Y usted, perdóneme, insisto en la pregunta, ¿desde el principio notó estas tiranteces con sus compañeros? No, porque no me conocían, yo creo que había una expectativa. Sí que es verdad que teníamos una forma de trabajar distinta. Yo tenía 5 áreas, tenía mucho que hacer, tenía poco tiempo. Reserva de la biosfera, medio ambiente, geoparque, bienestar animal, soberanía alimentaria. Y bueno, y a mí me parecía que yo soy una persona que cuando tomo la responsabilidad lo hago. Y a lo mejor probablemente apreté mucho a mi personal en un ambiente donde a lo mejor el ritmo de trabajo no es tal. Pero yo creo que eso no fue el problema. El problema es que hay funcionarios que están evidentemente, es que en un cabildo pues hay funcionarios para todos los colores. Entonces yo, claro, yo me encontré en situaciones difíciles donde las multas no se tramitaban, donde se quedaban en un cajón durante años y claro, eso levantaban pollas y decía qué pasa con estas multas o por ejemplo, no sé, de pronto iba a hacer un estudio de carga de los volcanes y me encontraba en el cajón que hace 2 años había un estudio, pero no se había sacado a la luz, porque claro, tener un estudio sobre carga significa controlar los espacios. Y claro, si viene un filmaje de lo que sea y se necesitan 500 personas, un estudio de carga no te va a decir que 500 personas no caben en el Cuervo. Entonces no interesa tener un estudio de carga. En el caos hay ciertos poderes que se... Pero un momento, Manolo, porque yo recuerdo que en la última entrevista que te hicimos por aquí, tú hablabas un poco, en aquel momento no de manera clara, que faltaba una política realmente territorial, de contención, del crecimiento y de la capacidad de carga de la isla, y sobre todo que faltaba planeamiento. Total. ¿Sigue siendo así? A ver, sin planificación no puedes hacer nada. Yo he intentado controlar los buggies y los quads. Yo no puedo establecer una ruta como ha hecho Fuerteventura, porque después viene el gobierno de Canarias y te lo va a tumbar porque tienes que hacer un plan general. Y eso no se ha hecho, y no se ha hecho de manera intencionada. Yo no he podido gestionar muchos de los espacios como quisiera. Ponemos números aleatorios. El otro día decía mi jefe de servicio, ¿pero por qué esta gente de senderismo le permitimos 15 y a esta persona 25? Es que no tiene ningún sentido. Es que no hay una planificación. No solamente no ha habido planificación y no han hecho nada, sino que han destruido el departamento de planificación y a los técnicos los han mandado a casa. Eso es lo que está pasando. ¿Seguro? En el Cabildo. Segurísimo. ¿Los técnicos que estaban en la oficina de planeamiento? Están de baja. ¿Pero de baja voluntaria? Eso ya, en el Cabildo la gente está de baja. Y 2 personas de la confianza del PSOE, de mi departamento, se han ido a la oficina de planeamiento. Y, por lo tanto, yo me he quedado sin 2 personas, que evidentemente están diciendo que, claro, que yo no soy muy buena consejera. Evidentemente no soy buena consejera si te digo que tienes que hacer tu trabajo. No, quería decir algo. Está claro que hay mayor interés en seguir dejando las cosas a la discrecionalidad del político que a una normativa que se imponga, y sorprende sobre todo cuando estamos hablando en muchos casos de parques naturales, que es la máxima figura de protección que tiene el gobierno de Canarias. La otra, el Parque Nacional, ya es superior. Y en este caso, pensé que iba a hacer usted la misma cita que yo, porque quiero también recordar, la única vez que yo he hablado precisamente con Elena Solís fue en aquella entrevista, y me acuerdo que yo fui mucho más exigente con ella en la protección del Jable, sí. Y ella me decía, si no textualmente, sí, de forma muy parecida, que había una normativa del gobierno de Canarias para esas explotaciones, y que ha sido el gobierno de Canarias el que no ha puesto al día esas licencias. Algo así me dijo. ¿Cómo? No queriendo tampoco... asumir ella... No queriendo, sobre todo, decir que es responsabilidad de los transportistas exclusivamente o de quienes explotan, sino de que ha habido poca diligencia por parte administrativa. Y eso me da a mí la visión más que de una ecologista, que es lo que radical, que es lo que se le quiere achacar, de una experta en el tema, o sea, de alguien que conoce cómo funciona.
Bueno, te diré, Pedro, que antes de este trabajo era la coordinadora general de Minas de Nacional de Ecologistas en Acción. Entonces creo que sé un poquito de la ley de Minas del 78. Lo que yo te decía, y eso es impepinable, 3 cosas. Que nosotros en el Cabildo no tenemos competencias para otorgar o no otorgar licencias. Es industria, es minas y es Valbuena, la parte ambiental. Y allí están parados todos los expedientes. Y yo no puedo hacer nada ante eso. No puedo hacer nada, ni yo, ni Ariagona González, ni la presidenta. Eso es lo que hay, por un lado. Por otro lado, evidentemente, que sí que creo que hay que buscar una solución intermedia, porque la normativa, y eso es la ley, el plan de planeamiento está por debajo como norma jurídica, y eso es un hecho, a las directivas de hábitat, y eso no se puede discutir. Entonces, se puede hacer la vista gorda, se puede hacer lo que quieras, pero se puede decidir no multar, porque yo la última multa que puse, por cierto, fue en noviembre del 21, para los constructores, que saben perfectamente que no estoy poniendo multas. Me decepcionaron bastante porque yo estaba con ellos, como ellos han dicho muy bien, intentando diseñar un plan un plan muy grande de restauración del Jable, donde tú estabas modulando la volumetría del Jable y de la profundidad para habilitar ese hábitat a la Aubara y al mismo tiempo poder extraer algo de arena, de tal manera, controlada por supuesto, de tal manera que los constructores y los transportistas podían seguir sacando arena. Hay que buscar una solución, estaba buscando una solución, cosa que no hizo Ariagona González en su momento. ¿Qué pasó? Que justo a los pocos días me llaman de prensa del Cabildo diciendo que hay un programa de La Sexta, que si por favor puedo hacer unas declaraciones. Ah, no fue, porque se había dicho que fue usted quien alentó a que se creara ese programa. No. Seguro que no. No, pero es que Ecologista en Acción, donde usted tiene... A ver, vamos a ver. El programa, La Sexta, escribió al Cabildo, a prensa del Cabildo. Y prensa del Cabildo, que es la presidencia, le dijo a Podemos, ¿puede tu consejera hacer estas declaraciones? Eso es lo que me dijo Yurena Corujo. Entonces yo fui con mi director insular y dije absolutamente una cosa súper sencilla, porque precisamente por eso, porque estaba en tratos dije algo así como: estamos intentando buscar una solución, esto es ilegal, pero estamos intentando buscar una solución, porque lo podéis, no sé si lo habéis visto. Sí, ¿no? sí, yo lo vi en directo. ¿Qué pasó? Que el contexto del programa, evidentemente, era lo que era, y yo lo desconocía. ¿Yo hubiese hecho lo mismo si hubiese sabido el contexto? Probablemente no, porque yo estaba en tratos con ellos y no soy una radical. Aparte que radical significa ir a la raíz de los problemas, no soy una talibán. No soy una talibán y lo he demostrado. Lo que pasa es que te ponen tantas zancadillas como tal trampa y después yo exijo a Podemos poder hacer declaraciones de lo que realmente había pasado y a mí Podemos no me deja. Entonces fue como cuando el rally, que tuvimos que estar callados. Pero es lo que le iba a decir. ¿Y en qué sociedad estamos si ser radical es aplicar la ley actual? Porque yo entiendo que radical es el que quiere ir mucho más allá de lo que tenemos, pero aquel que aplica la normativa, no, entonces pues lo que tenemos que cambiar la normativa. Entonces, evidentemente, vivimos en una sociedad de la hiperrealidad y de las sensaciones que no tienen nada que ver con la realidad. Me imagino que eso habrá leído a Chomsky, o sea, da igual, aquí se dice cualquier cosa, nos lo tragamos y hasta mañana. Bueno, pues no. Por lo menos tengo la oportunidad de hablar, cosa que no he tenido con los dirigentes de Podemos, y decir, bueno, es que claro, la situación es complicada en el Cabildo. Elena, pero es verdad, y está en la calle, de que usted se convirtió en una persona incómoda para el grupo de gobierno, para el mensaje que trataba que trataba la presidenta, y que precisamente, como usted bien decía, es un órgano muy presidencialista. ¿Pero por otra razón? Bueno, pero eran dos temas sensibles para el Partido Socialista. Una es el tema de los rallies, que usted sabe que bueno, que hay una parte de los lanzaroteños que no tiene que ser ecologista, que consideran que estas pruebas no se deben hacer en Lanzarote, pero hay otra parte muy importante que defiende esas pruebas,
que consideran que hay otros como en fin, los quads y otros que hacen más daño y no se le dice nada. Y entonces, yo lo que quiero decir es que usted también para mucho entró como un elefante en una cacharrería, ¿no? En este caso, en el Cabildo de Lanzarote, y poniendo entre la espada y la pared a la presidenta del Cabildo en temas muy sensibles para el Partido Socialista, que siempre usted sabe que quiere aparecer como el defensor del territorio, del medio ambiente, sí. Y usted le estaba poniendo un poco diciendo, oye, que no, que Perdona, esta gente no están defendiendo. Yo lo que estaba haciendo es cumpliendo la ley. Si no hubiese pedido un informe al Gobierno de Canarias sobre la afección a 85 especies en época de nidificación en abril, porque decidieron, no sé por qué, hacerlo en abril, no hubiese pasado, o sea, yo no podía hacer otra cosa, porque si no voy a la cárcel, no sé si lo entiendes, Sí. no es una cuestión de... No es una cuestión. Entonces, por favor, seamos claros, que a mí no me gustan los rallies, pues no me gustan, pero yo soy abogada y yo no soy aquí, me han puesto aquí que he salido de un árbol y yo sé que tengo que hacer la legalidad de las cosas, me gusten o no me gusten. Entonces, ¿qué pasó? Que aún así, teniéndose el informe, los socialistas querían hacer el rally y forzaron la máquina y prometieron delante de mí cosas que no se podían prometer. Yo tenía a los organizadores del rally diciéndole a Espino, pero entonces ¿traemos los coches o no? Sí. Yo les decía, no traigan los coches porque es que yo no daba la autorización, yo daba un informe que además no podía decir otra cosa, porque lo habían hecho mis técnicos. Yo no firmaba el informe. Fueron los técnicos que habían estado ahí, no nuevos técnicos, ¿no? Los que había habido ahí. Es que no sé si se entiende que yo no podía hacer otra cosa. Lo que no hice es prevaricar. Eso es lo que no hice. Sí, Elena, pero tampoco se marchó. Y no me marché. Es una cuestión que nosotros comentamos aquí, ¿no? Sí. Yo particularmente, además me sorprendió, la conozco mínimamente, pero me sorprendió que usted se mantuviese siendo precisamente eso, ¿no? Casi la diana y la cabeza de turco, de alguna manera, Total, sí. ante la opinión pública. ¿Por qué no se fue? Pues no me marché por una sencilla razón, porque las autorizaciones, a pesar de que a los socialistas les gustaría que fuera lo único que hay en medio ambiente, los espacios naturales hay que gestionarlos. Ahora mismo hay sobre la mesa 15 proyectos que he puesto en marcha y que me da pena que no voy a terminar, pero que por favor quien venga detrás que los acabe, porque siguen ahí el jefe de servicios y el mismo personal. Tengo 1 millón de euros para renovar los conos, tengo 1 millón de euros para el Hable. Tengo mogollón de cosas, o sea, los técnicos no tenían herramientas, estamos creando una racionalización para un montón de cosas. Y eso no se hacía antes. ¿Cómo puedes estar en un sitio con 50% del espacio natural y no gestionarlo? Eso es una parte. Luego toca la reserva de la biosfera. La reserva de la biosfera había estado aparcada 3 años. Dinamicé 3 procesos de participación en Famara, en el archipiélago de Chinijo y en Tías. Y contraté a una persona para ello, porque creo en la participación pública. Además de eso, intenté poner en marcha soberanía alimentaria y bienestar animal, que no pude porque no tenía personal. Entonces, yo no tenía problema. El orgullo para mí, como he dicho varias veces, no es decir, bueno, pues ahora me voy porque, bueno, menudo feo. No, perdona, esta isla necesitaba esos proyectos. Me da pena que no los pero yo me imagino, el de los volcanes está atado. El del Hable casi 2 semanas más y estaba atado con el Gobierno de Canarias, pero yo espero que sí. Creo que Por esa tenemos, razón. Elena, en este caso una crónica sobre tu cese, y creo que interviene, si no me equivoco, bueno, tenemos una crónica, pero lo que tenemos y vamos a poner es el total de la justificación de por qué, en este caso, los consejeros de Podemos, Jorge Peña y Barros, deciden cesarte. Se ha tomado esta decisión después de sopesarlo mucho, pues por un problema de confianza, de comunicación, no por dudas en el trabajo que se está realizando, pero de cara a las elecciones del 2023 queremos reforzar el equipo, tenemos un compromiso con el programa electoral de Podemos, con nuestras líneas de actuación, y tomamos esa decisión, le informamos a la exconsejera no electa pues en el propio grupo en el Cabildo, y después tuvimos una reunión por la tarde en el local del partido. Se la informó un poco de la situación, coordinadamente con el secretario de organización y con las más altas instancias del partido, se informó a los militantes, y si, bueno, pensamos que va a ser una decisión dura. En lo personal no
No es fácil tomar este tipo de decisiones, pero al final va a ser más positivo. Yo creo que ella ha actuado siempre de buena fe, ella ha actuado guiada por la mejor de las intenciones, por la conservación del medio ambiente, pero es necesario, muy necesario, la lealtad al grupo de gobierno, la lealtad al grupo político Podemos, el compromiso con nuestros electores y con la gente que nos ha puesto ahí, y una vez que asume un puesto de consejero, no solo es un consejero de Podemos, sino de todos los ciudadanos y ciudadanas, y ahí puede haber habido algún problemita que nos ha llevado a esta dura decisión. Bueno, Jorge Peña está en una situación muy complicada porque no es fácil explicar este cese. Desde el punto de vista, a mí me parecería lógico, sinceramente lo digo delante tuyo, que Dolores Corujo te haya cesado porque consideren que tú, en fin, no entras dentro de la política que ella quiere desarrollar, y como un cabildo presidencialista puede tener todas las razones del mundo para hacerlo. Claro, es más complicado, y yo creo que ahí es donde ha jugado muy bien el Partido Socialista sus cartas y sus bazas, es que no aparece. Hoy hemos llamado al gabinete de prensa del Partido Socialista y nos dicen que ellos no tienen nada que ver con este tema, que esto es un tema de Podemos exclusivamente interno, que han sido los de Podemos los que te han expulsado. Tú estabas reconociendo que a ti ya te dijeron que la presidenta te había exigido que dimitiera o que te iban a cesar si no lo hacían. Pero en cualquier caso, hablas de deslealtades, tus propios compañeros. Que habla de deslealtades. De lealtades, que tú has cometido deslealtades al grupo. No ha habido acuerdos últimamente, te lo digo porque yo las presiones que he tenido han sido súper fuertes y es muy difícil enfrentarse a Carlos Espino. Es un zorro viejo y es muy difícil. Y Llurena Corujo no estaba a la altura. Entonces nos han echado del Consejo de Caza, no nos invitaron al primer patronato del Parque Nacional, siendo Pascual una persona con la que estamos colaborando en proyectos para eliminación de exóticas, para un montón de cosas, y a Medio Ambiente no lo invitaron. Es decir, insistimos, los feos han sido uno tras otro. Los consejeros, incluido Jorge, han ido a reuniones en mi nombre con presidencia relacionados con las extracciones, relacionados con la cantidad de multas que pongo. Bueno, el gobierno de Canarias pone las multas, pero bueno. Entonces, no sé a qué te refieres. Entonces, en ese ambiente yo había tirado la toalla. Digo, bueno, aquí estamos solos, yo decía en mi departamento, pero nada, vamos a seguir, para adelante. ¿Qué pasa? Que ha llegado un momento que no había comunicación, pero no ha sido más de un mes. Y se han puesto muy nerviosos por lo que sea, comunicación en el sentido de que no, pues a lo mejor ellos les gusta tomar café en la oficina, pues yo es que estoy muy ocupada y bueno, pero hacía siempre el esfuerzo. Y la deslealtad, no sé a qué te refieres, la deslealtad a que No, él lo que yo he visto que ha dicho el propio Jorge Peña, no yo. Él dijo que hay que ser leal a Podemos. Es que eso digo, no he escuchado lo de la deslealtad, pero bueno, que ha sido... A ver, yo no voy a dejar, o mis agentes no van a dejar multas porque me lo diga un consejero de Podemos. ¿A eso lo llamas deslealtad? ¿O eso lo llamarías prevaricar? Por ejemplo, yo no podría hacer ciertas cosas porque me lo diga un consejero de Podemos porque viene de una reunión con Carlos Espino y Loli Corujo. Sencillamente no lo puedo hacer. Soy abogada y entiendo las consecuencias de mis actos. ¿Eso se llama deslealtad? ¿Cuándo he hablado mal yo de Podemos? Me callé completamente después del rally, si os acordáis, no hubo ninguna declaraciones, yo por favor, vamos a hablar, nada, a esconder la cabeza. Ahora igualmente, bueno, no sé, el tema de las extracciones es otro ejemplo, no me dejaban hablar, pero bueno, no me dejaban hablar en un tema que ellos mismos habían creado. Y dejaron que Loli Corujo pidiera perdón a los transportistas en mi nombre. Perdona, es que fue Podemos y Presidencia quien organizó a esos periodistas que vayamos al Jable. Te digo que lo que hay realmente es un complejo de inferioridad de la presidenta que no es capaz de estar ahí por sí misma, y cualquier persona que le haga la mínima sombra se pone muy nerviosa. Es simplemente eso. En la Reserva de la Biosfera te lo confirma. La única vez que yo he hablado con ella fue justo antes del Consejo de la Reserva de la Biosfera, del soterramiento de Playa Honda, y me dijo que no tomara ningún acuerdo, Elena. Y yo le dije, mira, no sé, Loli, esto es un consejo, un cuerpo consultivo que tiene su autonomía.
No, tú no puedes permitir que tomen ningún acuerdo. O sea, a este nivel estamos hablando. Es demencial que estemos en una institución con este tipo de mecanismos. Venga, dos últimas preguntas y cortas, y también respuestas cortas porque tenemos otro invitado. Yo lo que no entiendo desde el punto de vista político es que la única opción que tiene Podemos es precisamente abrir en canal al Partido Socialista en cosas que pueda identificar su electorado. Una de ellas podría ser la ecología, porque le hace daño al Partido Socialista, que juega aquí con la bandera del desarrollo sostenible, la protección del medio, y lo que hace todo este tipo de cosas es decirlo que estamos viviendo una gran mentira, que por encima se está haciendo con marketing político, pero no se está Una falta de inteligencia total. Yo les dije, hubo gente en Podemos que nos teníamos que haber roto el pacto después del tema del rally. Hubo una asamblea y hubo muchísima discusión y al final no se rompe pues porque hay unos sueldos, porque hay que vivir y no. Entonces, que uno ponga por delante los sueldos, el buen vivir de 2 personas o 3 por el bien general de la isla, porque tuvimos la oportunidad, Podemos tuvo la oportunidad, gracias a mi intervención o gracias, a lo que se creó, de coger la bandera socialista, la bandera ecologista, porque los socialistas la habían soltado, que quieren estar nadando y guardando la ropa y no se puede hacer, pero Podemos no acabó de cogerla y eso es muy triste. No, ecologistas defienden el territorio, porque no me gusta hablar de ecologismo, porque parece que somos 4 perroflautas. A vosotros os gusta vuestro territorio, os gusta que no. ¿Qué es eso? Estamos hablando de eso. Usoa, última pregunta, tenga. Escuchándola parece que el activismo y el gobierno son incompatibles, ¿no? A ver, yo no he hecho activismo en el Cabildo. Yo he intentado hacer proyectos de conservación dentro del territorio para poder avanzar en la gestión de esos y tener unos espacios mejores y unos ecosistemas mejores y por supuesto cumplir la ley, las autorizaciones que tal. Eso no es activismo. Yo soy una profesional de la abogacía. El activismo, se me ha querido poner la etiqueta del activismo como si eso fuera, no sé, ya te digo, un perro flauta subido en un árbol. No es nada malo, pero bueno... Lo que pasa es que también hemos estado acostumbrados aquí muchas veces a ecologistas desinformados, ecologistas más con ganas de armar follón por armar follones. Y se nota que no queremos de mucho más tampoco. Pero bueno, yo creo que Lanzarote tiene un gran debate, más allá de activistas y ecologistas, que es el debate que todo el mundo está de acuerdo, que es que en Lanzarote tenemos que reflexionar y repensar la isla. Y yo creo que esto es una cuestión que todo el mundo tiene claro. El problema es que a lo mejor, pues, donde está es cómo se hace esto. Y a lo mejor tú hayas pisado muchos huevitos. Y bueno, me dejas simplemente, pero muy rápido, para que me quede claro. ¿Elena Solís volvería a votar a Podemos en las próximas elecciones? Depende del resultado de esta crisis, porque hay gente en Podemos que vale mucho, hay otra gente que no. ¿Cree que puede haber repercusiones, por lo tanto? Dentro del partido, por supuestísimo que las va a haber. Pero a nivel regional, ¿vendrán Ana Perera y su equipo a destituir a estos mismos consejeros? ¿Qué va a pasar? No lo sé, de verdad que no lo sé. No tengo ¿María del Río ha podido hablar contigo? ¿Te llevas bien con ella? ¿Tienes cercanía? No, María del Río me hizo un feo terrible en Saramago. Fui la única que no que no te vi. Que no fui invitada. La única mujer que no fue invitada. Entonces ahí a mí ya se me encendieron las alarmas. No digo nada más. Elena Solís, mucha suerte. ¿Vas a seguir por Lanzarote? Sí. Es decir, que no nos vamos a librar. Muchas gracias, un abrazo y mucha suerte. Usoa, muchas gracias. Que todavía nos queda la segunda parte. Yo ya me había ido ya con Elena Solís, digo, ya tenemos suficiente. Pues no, ahora viene otra persona, en este caso, el que fuera presidente del Cabildo, Pedro Sanginés. Bueno, pues la verdad es que el tema de Elena Solís es un asunto, el cese, que está siendo muy comentado en las redes sociales, en el ambiente ecologista sobre todo en el campo de la izquierda. Hoy tenemos aquí a Pedro Sanginés y realmente cuando habíamos cerrado la entrevista con Pedro Sanginés, pues no sabíamos nada de la posibilidad de que se iba a producir este cese precisamente ayer. Es verdad que aquí ya veníamos diciendo que estaba sobre la mesa de la presidenta el cese
y finalmente se decidió darle oficialidad ayer. Don Pedro, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, lo hemos llamado sobre todo para el tema del último pleno de la temporada, que creo que iba a ser en estos días, pero finalmente se ha retrasado, creo que para el lunes, ¿puede ser? Va a ser el lunes, incumpliendo el compromiso de la última Junta de Portavoces, la penúltima, en la que asumieron recuperar pues 8 de los tantísimos plenos que se han perdido en estos 3 años de mandato, en que no se han celebrado el día que tocaba, sino 5 de 30 y tantos, pero tampoco hubo plenos en julio y se difiere en agosto, ajustándonos sin excusa, sin motivación, a las agendas de la secretaria general, presidenta del Cabildo y diputada, pero no es por esto último, a tenor de que es el 3er año consecutivo en que se ha revelado como la más inactiva, ociosa o pasiva de todo el arco parlamentario. Bueno, antes de entrar en materia para lo que lo habíamos llamado, pero simplemente para conocer su opinión y si ellos quieren hacer una pregunta al respecto, sobre este llamativo y polémico cese de la ya ex consejera de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote. ¿Se lo esperaba? Bueno, en honor a la verdad, tan pronto no, pero sí es cierto que para quienes conocimos y conocemos a Elena Solís y a sus principios, yo sabía que iba a ser complicado, porque una cosa es predicar lo que hace Dolores Corujo, postulándose como probablemente la mayor adalid, ¿verdad?, de la sostenibilidad, la conservación y demás. Por cierto, que llevamos alguna iniciativa a este pleno, de la que me gustaría que hablásemos y que tiene que ver con esto. Y otra cosa es gobernar, ¿no? Y claro, yo creo que Elena Solís estaba poniendo al descubierto muchas de esas incoherencias en las que Dolores Corujo como presidenta estaba cayendo y era algo que no se podía permitir, pero en honor a la verdad creo que Elena sí ha sido fiel a sí misma y a sus principios y a su manera de ver las cosas. Pero una cosa es predicar, insisto, y otra es conjugar, cuando uno está en el gobierno, esos principios con las labores del día a día en un gobierno. Sí me ha llamado sobre todo la atención, y si tenemos ocasión me gustaría dar alguna pincelada, algunas de las cosas que ha dicho. Me ha sorprendido sobremanera que no le permitiese siquiera el debate en el Consejo de la Reserva, que no es sino un órgano consultivo, sobre el soterramiento o no de la carretera de Playa Honda, o las gravísimas acusaciones que ha hecho, que ahora ya no lo decimos nosotros, lo dice quien era consejera hasta ayer, sobre quién gobierna realmente en el Cabildo, el desmantelamiento de las áreas del plan insular, la puesta de personas afines al frente de determinados departamentos y lo que hemos venido diciendo, la desidia y el abandono y la parálisis total de la institución. Manolo. Yo no sé si le deberían ustedes tener que pagar algo a Elena Solís por hacer de auditora de todas esas cosas que ustedes criticaban, que decían que el Partido Socialista no representaba y que ella ha evidenciado no desde la derecha, sino desde la izquierda. Tanto es así que si analizamos lo que va de mandato, nos queda una impresión mejor de cómo gobernaba con el Partido Popular que con los problemas que ha tenido con gente de altura de Podemos. Es que yo a eso solo le puedo dar la razón a esa reflexión, pero cuando hablamos de Podemos, mire, yo sí creo que Podemos realmente, esto es un trago muy difícil, ¿no?, para un partido como Podemos, que había que ver lo que decía Elena Solís cuando la designaron. Ocurre que Podemos, una de dos, o se salía del gobierno si lo cesaba el Partido Socialista, como lleva pretendiendo desde hace mucho, eso lo sabe todo el Cabildo, a Elena Solís, y finalmente su única salida era pedirlo ellos. Y es lo que han hecho. Yo hoy se lo decía a algunos de sus compañeros, creo que hoy por hoy los consejeros de Podemos en el Cabildo, si Dolores Corujo y Carlos Espinos le mandan un balde de agua hirviendo, dirían que qué fresquita está en estos momentos, porque yo creo que ha quedado más que en evidencia que lo importante es conservarse en el gobierno y en el sillón, si no, no se entienden estas formas ni estas maneras. Yo que son tan asamblearios, tan colectivos en su toma de decisiones, como ha denunciado Elena, no sabemos de ningún posicionamiento de Podemos como organización al respecto, más allá de la de sus dos consejeros, pero insisto, la responsabilidad de esto no es de Podemos. La máxima responsabilidad en una crisis como esta la tiene quien preside la institución, ya sea
aparente o impectore, Carlos Espino, Dolores Corujo o viceversa, que han quedado muy al descubierto, ¿no? Bueno, lo cierto es que desde el PSOE se nos dice oficialmente que no, Ya. que no dan declaraciones porque es un asunto interno de Podemos y no del Partido Socialista. Ya, es que la hipocresía de este gobierno no tiene límites. Tales así que hoy Marcos Vergás me decía que la crisis habría sido que no atendiesen a una petición de Podemos, que cómo se iban a negar ellos a esto cuando todo el mundo sabe que Carlos Espino llevaba exigiendo la cabeza de Elena Solís porque les estaba retratando muy bien desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Venga, Ursula, la última Sí. pregunta sobre esto y vamos a otros temas ya de Coalición Canaria. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, 25 minutos O del sin pleno. desperdicio, los de la entrevista de Elena Solís. Viene a decir casi que el área de medio ambiente era, o es, hasta su llegada, puro marketing en el Cabildo Insular. De hecho, ha comentado que se pidió un informe de carga del Parque Nacional de Timanfaya, o del Parque Natural de los Volcanes. De los volcanes. Y que ya estaba hecho hacía 2 años. O sea, que viene a decir incluso que se piden y se diagnostican las situaciones, pero después no se actúa, ¿no? A este respecto, le quiero preguntar, ¿el Consejo de la Reserva de la Biosfera tiene algún tipo de peso ahora mismo en la primera corporación insular? Para Dolores Corujo nunca lo ha tenido. Formalmente es un órgano meramente consultivo en el que yo me apoyo mucho, esa es la verdad, porque es el órgano más pluriparticipado de todo el espectro de la sociedad lanzaroteña, esto de lo que tanto presume el Partido Socialista, pero claro, Dolores Corujo aparcó un plan insular, cosa que también ha denunciado Elena Solís como consejera de Medio Ambiente. Ya se dio cuenta de que se ha desmantelado por completo el área, el departamento, que hay técnicos en su casa, decía esta mañana, absolutamente desangelados por la actual situación, y sin plan insular no se puede avanzar ni en medio ambiente ni en ninguna otra materia. También lo decía en esa entrevista que el plan que dejé yo, pero que trabajó don Marcos Vergás, era un buen instrumento para al menos avanzar en algo. No, Dolores Corujo no ha dado muestras de que dé ninguna importancia al Consejo de la Reserva, salvo que lo que se lleva y debata esté hiper controlado por ella o por Carlos Espino, no vaya a ser que se afloren como lo del soterramiento de la carretera de Playa Honda y se queden al descubierto las vergüenzas y la hipocresía de este gobierno tan sostenible él que nadie conoce en qué consiste ese plan de sostenibilidad ni los proyectos Next Regeneration. Le pongo un detalle que sí va al pleno por si no hablamos de él. Usted sabe que este gobierno no ha puesto ni un solo punto de carga de vehículos eléctricos en los 3 años en los que lleva, y de los 3 que le dejamos, que instalamos el año pasado, solo funciona uno. Esa es una de las mociones que llevamos, y que además no solo lo pongan en los centros turísticos, como dijeron en el Consejo de la Reserva que iban a llevar, sino allá donde tengan acceso los residentes, los ciudadanos, si queremos realmente estimular la adquisición de vehículos eléctricos. Es solo un detalle. El Consejo de la Reserva para ellos es un instrumento del postureo y el postaleo, diría yo, en lo que se ha convertido este gobierno, que además ya no va a parar, ¿no? A partir de ahora será foto tras foto, postales tras postales de Dolores Corujo, delante de cualquier obra, aunque vengan del pasado mandato, como es en casi todos los casos, ¿no? De todas maneras, hay un sondeo electoral, en este caso el sociobarómetro del gobierno de Canarias, que habla de una encuesta que se realiza en toda Canarias, pero también en Lanzarote, donde el Partido Socialista está creciendo. En cambio, Coalición Canaria baja, don Pedro. Sí, y yo creo que la mejor noticia para Coalición Canaria es que el Partido Socialista se crea ese sondeo. Yo les animo a creer. Nuestros datos dicen justamente todo lo contrario, y fíjese que no me lo quiero ni creer, precisamente para no caer en el conformismo. Sí, los nuestros. Pero, en fin, si ellos se lo creen, que en Canarias van a cambiar el estado de las cosas y que la población de Lanzarote es sorda, ciega, y le va a comprar esa estrategia, insisto, de postureo y postaleo, no sé con qué avales se va a presentar el gobierno de Dolores Corujo en el año 2023 ante la ciudadanía de Lanzarote, porque si va a ser que todo lo mal que se encontró en el 2019 es culpa de Pedro Sanginés y no pudieron hacerlo, primero por la pandemia, luego por la guerra de Ucrania, que tomen nota de lo que se está haciendo en otras islas, llámese en sanidad, llámese en auxilio al sector primario, que también llevamos una iniciativa que cierra, esperando por las promesas y el maná de las obras de Frankis, que cada año promete que a final de año
Comienzan las viviendas, comienzan las carreteras, lo hizo en el 20, lo hizo en el 21, lo hizo en el 22, con el aplauso además de Dolores Corujo, o con la visita de la última semana de la consejera de Agricultura. Muy feliz doña Dolores Corujo de la sensibilidad que está teniendo el gobierno para con el sector primario en la isla de Lanzarote, esperando por ayudas del POSEI, que no se sabe si llegarán para mejorar la dotación al sector ganadero. Mire, Fuerteventura aprobó 6 millones de euros en marzo, 4 a los ganaderos, 1 millón para el empleo en el sector agrícola, para los buques pesqueros. Dolores Corujo, ¿qué ha hecho? Nada, absolutamente nada. No ha aprobado ni los presupuestos del año 2022 y estamos ya en julio y dudo que los apruebe. Llevan por urgencia hoy a la Comisión de Hacienda para aprobar el lunes la incorporación de remanentes para repartir dinero a los ayuntamientos, que no la presionen mucho de aquí al 2000, a las Navidades, porque a partir de Navidades ya esto entra en puro tramo final de campaña electoral, y así ella poder seguir sacándose fotos sobre las viviendas, que esta vez ya no comenzarán en el 21 ni en el 22, van a comenzar en el 23, lo mismo que las carreteras, aunque Frankis dice que se han gastado 76 millones de euros, 74, en los 3 primeros años en Lanzarote. Todavía me estoy preguntando dónde, como no sea en el puerto de Playa Blanca, en los centros educativos de Aría o de Yaiza, o en la ampliación del hospital, o el búnker, que ya no va a funcionar hasta el 2023, al contrario que Fuerteventura. Todos proyectos adjudicados o licitados bajo el gobierno de Fernando Clavijo. Aunque añadió que se han gastado 3,5 millones en el Parlamento, a David de la Hoz lo respondió en vivienda. No sé si usted conoce algún bloque que se haya puesto en vivienda. Una piedra sí pusieron en la residencia de mayores hace 2 años, nada más. Una piedra porque todavía no han empezado las obras, ni siquiera se ha podido adjudicar por problemas burocráticos, por lo visto, la construcción. Manolo, ¿algún tema? Yo precisamente le iba a preguntar por una anécdota más que por una gran inversión. O sea, ayer mandaba el Cabildo una nota diciendo que los centros turísticos le iban a comprar 5.000 botellas de vino a aquellas bodegas que compraran a 3 euros la uva. Acto seguido dice que el día anterior el Consejo de Denominación de Origen de los Vinos Lanzarote había aprobado comprar la uva a 3 euros. Eso es igual que si yo le digo a usted que si me trae plátanos que tengan forma de plátano y amarillos, se los compro. Pero es que la verdad es que no tiene sentido ese tipo de cosas. Mire, lo de los centros turísticos es magnífico, el ejemplo que usted acaba de poner, pero lo primero que tendrán que responder, que debiera responder Dolores Corujo, es por qué, tanto en la etapa de Carlos Espino, en que no dieron ni un céntimo de euro a la sociedad lanzaroteña, porque este es el problema. Los centros turísticos tenían un canon, siempre lo han tenido desde que se creó en el año 2003, la sociedad y luego la APEL, al Cabildo. Es verdad que hubo algunos años en que se quedó a deber en nuestra etapa, pero estaba pintado el canon. Quedó una parte a deber. En la etapa de Carlos Espino no se pagó ni un céntimo de euro. Pues lleva 3 años, Benjamín, sin dar ni un céntimo de euro al conjunto de la sociedad lanzaroteña para ningún tipo de política, ni agrícolas ni bienestar, 0 patatero. Sin embargo, presumiendo de beneficios en plena pandemia. ¿Saben cómo? Pues justamente arrogándose como beneficio extraordinario el eliminar de la contabilidad las deudas que tenía con el Cabildo de Lanzarote, por un lado, y por otro, no pintando cada año el canon al Cabildo de Lanzarote. Es una parte de la fontanería financiera. Es decir, nada están aportando los centros turísticos directamente al Cabildo, más allá de lo que aportan a los ayuntamientos. Pero déjame decir una cosa para que no lo sepas. Hombre, es lógico. Una cosa es que hagan estas trampas contables o no, que usted denuncia. Pero otra cosa, es lógico que en la época de pandemia muchos hicieron con mantenerlos abiertos, porque como bien sabe usted, no, me refiero que no podía dar un duro al Cabildo en canon ni a los ayuntamientos, y si por lo menos a los ayuntamientos no hay beneficio hasta que no se Pero no nos engañen, y sobre todo no engañen a la agencia tributaria, porque esto no ha saltado, pero tenemos los documentos. La agencia tributaria insular, al Cabildo de Lanzarote, le está reclamando a los centros turísticos la deuda que tiene con el Cabildo de Lanzarote, que ha desaparecido de su contabilidad, pero no de la agencia tributaria, porque existía. Y eso ya lo revelarán en su día las auditorías, lo mismo que ha dejado de pintar el canon que como ente instrumental, gestor de los centros, debiera pagar. Sobre todo no nos engañen diciendo que había beneficios. Ahora hasta los restaurantes, dijo el consejero, que van a dar beneficios.
Es que él tiene el don del milagro de los peces y los panes. La nómina de los centros turísticos son 13 millones de euros. Y esto parece que es disparar, como dicen ellos siempre, contra los trabajadores. No, todo lo contrario, eso se había corregido. Si la nómina son 13 millones de euros y los restaurantes tienen más de la mitad de la nómina, ¿cuántos son? ¿Y cuánto, 6,5, ¿cuánto ¿no? generan los restaurantes? 5 o 6 millones de euros sin suministro. Es absolutamente imposible, no engañen. Digan que se está mejorando. Y lo de comprar vino es un magnífico ejemplo del postureo del que hablo. Pues claro que los centros turísticos compran vino de Lanzarote, siempre lo han comprado. Parece que inventaron ellos la tienda que existía en el monumento antes, no de yo ser presidente, lo he dicho aquí, sino antes de ser incluso consejero, pero si ya no queda vino. Pero si el problema es un problema de abasto en los restaurantes para comprar vino, y ellos salen como salvadores del sector porque van a comprar vino de Lanzarote, si pueden, lo comprarán y si es que queda. Y claro que ha aumentado el precio de la uva, afortunadamente también se hizo un magnífico trabajo, y hoy se ha convertido en un problema, en el problema contrario, que ahora hay escasez de género, de suministro, cuando antes había excedente. Yo siempre digo una cosa que no sé si usted comparte, pero precisamente el único sector que ha funcionado primario, sin ayuda de prácticamente, La agricultura. y gracias, es precisamente, si es algo, es por los propios agricultores y por las propias bodegas. Ulloa. Sí, dos preguntas. Una relacionada con las colas a Timanfaya, que las hemos vuelto, bueno, las han sufrido los pobres turistas que han estado hasta hora y media, ¿no? Para acceder al parque natural. Parece ser que el alcalde de Tinajo ha avanzado que será en septiembre cuando se ponga en marcha el proyecto de la piloto de la lanzadera saliendo de Mancha Blanca. No sé si usted tiene más información al respecto, por eso Mire, le dirijo esta primera pregunta. Déjeme un segundo y termino de hacerle las cuestiones y luego usted contesta todo seguido. Y quiero que me dé, por favor, su opinión con lo que está pasando en Aría. ¿Usted invitaría al concejal de Coalición Canaria, el señor Bonilla, a marcharse para facilitar el pacto en el norte? Dos preguntas en una, venga, don Pedro. Vamos a ver, el asunto de las colas de Timanfaya, honestamente, la única solución real que tiene en horas de punta, porque se ha intentado de todo, la recomendación, precios distintos, amortiguaba, se quitó eso, precios distintos, más económicos en este horario. Quizás habría que hacer otro intento y encarecerlo, en lugar de abaratarlo en horarios de tarde. Pero como levantan bien, levantan de fábula a los centros turísticos, quizás sí que sea el momento de abordar la única solución real, y no nos engañemos, que es coger un estudio de carga y vender las entradas online en un cupo como se hace en la Alhambra o en tantos otros lugares. Esa es la única solución real. Todo lo demás se ha revelado hasta la fecha. ¿Ustedes lo intentaron buscar en el corto alguna... plazo? No, esto último no. La venta online con un cupo de carga no, pero sí lo de los precios distintos. Y amortiguaba en algo, pero es verdad que no, las puntas en agosto seguía acumulándose. Y después está el lugar y la ubicación. Nosotros creíamos y creemos, y así lo dejamos planteado con un equipo de arquitectos, que por cierto nos recomendó la Fundación César Manrique dentro del parque, pero en otro lugar, en el Chino, que permitía gestionar mejor el flujo, no fuera del parque, sino dentro del propio parque. Y creíamos que era una solución, pero chocaba con el plan existente en vigor, a la que siempre se opuso, en este caso el ex director, don Luis Pascual, en paz descanse. La solución de 2 parkings fuera, nosotros la llegamos a estudiar, y yo lo lamento, porque si don Jesús Machín es claro, yo también lo voy a hacer en este sentido, y lo explico sucintamente. Ahí don Jesús está más con Dolores Corujo que con usted. Sí, sin ningún lugar en género de dudas, pero mire, yo tengo que hacer las cosas cuando goberné con responsabilidad, y ahora que estoy en la posición no voy a hacer lo contrario, porque hicimos los estudios. La mayor parte de la afluencia a Timanfaya entra por el sur, y entre la entrada a Timanfaya y el parking de Los Dolores hay, ¿cuánto hay? 7 kilómetros. Por ahí. 6, 7. ¿Sabe cuántas veces tendría que hacer ese trayecto quien va a visitar los centros turísticos? Mínimo 2. 4. Llega a Timanfaya, va a Los Dolores, de Los Dolores tiene que ir a Timanfaya a verlo. Una vez lo ha visto, tiene que ir a recoger su coche, ya van 3, y una vez ha visto su coche, regresa a su hotel otra vez por el sur, a no ser que salga por el lado. Eso, desde el punto de vista de la gestión de los flujos, alarga muchísimo la visita, minimiza la capacidad de explotación, de potencial de número de visitantes, y era una cuestión de números, no le voy a engañar.
En cualquier caso, ojalá, cuando lo vea me lo creeré, que va a cumplir Dolores Corujo su compromiso con el que... Creo que sí, ella... Lógicamente, como alcalde, yo también. Es que no solamente lo entiendo, sino es que es muy comprensible que él esté encantado. No porque vaya a dinamizar mucho en el entorno de Los Dolores, donde no hay prácticamente nada que dinamizar. Salvo un restaurante, pero claro, como alcalde, si yo fuera él, también estaría contento. Como responsable de los centros turísticos y de su gestión, creo que va a ser un error que si lo hacen van a pagar y pagar caro. Más sentido tienen ya desde un punto de vista logístico, por la cuestión que le acabo de explicar, porque está en el tránsito de la mayor parte solo con ver la cola ya te hace una idea de dónde está el tráfico. Efectivamente, pero es que es muy buen apunte, es que es de sentido común. Hablando de don Jesús, no sé si le habrá gustado las declaraciones que hacía aquí hace escasamente 2 o 3 días. No le he respondido No se preocupe, que a mí no se me ha olvidado. No, pero... Lo de ahí ya no vamos a Es que Jorge no quiere que responda. Ya no perder lo de don Jesús Machín. Para no soltar a Jesús Machín. Para no soltar a don Jesús Machín, que dijo aquí hace 3 días que él tenía claro quién tiene que ser el candidato al Cabildo de Lanzarote, y todo el mundo que estaba aquí dijo, coño, pues menos mal que hay alguien que se va a atrever, pero no dijo el nombre, lo que dijo es que tiene que ser una mujer. Es decir, sí, todos lo hemos escuchado y por supuesto que don Jesús Machín está en todo su derecho de tenerlo claro y además de expresarlo públicamente. ¿Y por qué no? ¿Por qué no podría ser una mujer? Tenemos a mujeres muy válidas dentro de esta organización, empezando por su hija y secretaria general de la organización, Midal Machín, para hacerlo, y pudiera ser que finalmente lo sea. Lo que sí le digo es que ni esto... ¿Perdón? Usted dice, incluida su hija, y yo digo, y siguiendo, ¿a qué mujer más? Porque si no hay muchas más hacia la vista, quedaría mucho más evidente quién quiere Jesús Machín. Bueno, yo he señalado a Midal Machín porque es quizás la más significada de entre las mujeres por su condición de secretaria, es diputada, fue consejera conmigo. ¿Pero cree que a Midal se refería, don Jesús? No lo sé, eso habría que preguntárselo a don Jesús. Yo por su sonrisa creo saber cuál es su parecer. Pero además creo que sería una magnífica candidata, sinceramente, ¿no? En cualquier caso, ni estas declaraciones de Jesús Machín, ni las que pueda hacer ningún otro candidato con el que a mí, como también potencial, porque lo fui, ¿no? Lo he sido 3 veces, se me pretende enfrentar. Están pinchando en hueso, porque de lo que sí estoy convencido es de lo que quiera que haga la organización a la vista de los sondeos electorales, de los apoyos políticos dentro de la organización, de lo que entendamos que es mejor para la sociedad lanzaroteña, para la organización, lo vamos a hacer de común acuerdo y que no se froten las manos quienes estén buscando otra cosa. Porque yo estoy convencido, absolutamente convencido de que, y si no fuera así también sería democrático, pero es que en Coalición Canaria, por lo general, finalmente salimos de la mano y unidos, que es lo que yo creo que la gente está esperando de nosotros, colocando cada pieza en el tablero allá donde entendamos que la gente quiere y que mejor responde a las necesidades de la isla, porque somos un proyecto de gobierno que yo creo que la gente recuerda con ganas de que vuelva. Y no estoy hablando de Pedro Sanginés, estamos hablando de Coalición Canaria como proyecto político, con proyecto de isla, con proyecto de ciudad y de municipios allá donde hemos gobernado, o de Canarias. Se echa de menos frente a este pacto de las flores, del postureo, de la sumisión. Pero no ha tirado usted la toalla. No, yo no me he autodescartado absolutamente para nada a estas horas, pero tampoco me he postulado. Cualquier cosa puede pasar de aquí a allí. Yo sé que la estrategia de mis adversarios ha sido inhabilitarme, social o judicialmente si pudieran como candidato, pero por una razón básica y elemental, es que mi candidatura está testada en 3 ocasiones y en la última, en la única que hemos perdido de las 3, es la que más votos sacamos, más que en las 2 anteriores. Claro, eso a ellos les causa pavor y han tirado contra mí por tierra, mar y aire, como empiezan a hacer con Osvaldo como potencial candidato, o como empezarían a hacer con Midal, y así mañana la designamos, no le quepa a usted la menor duda, pero los candidatos de coalición no los va a elegir el Partido Socialista. Lo va a elegir el Consejo Político de Coalición Canaria y lo va a hacer de la forma que le acabo de decir. Hay un electorado cercano a Coalición Canaria que piensa que un candidato muy distinto a usted no identificaría precisamente lo que ha sido el gobierno de Coalición Canaria en Lanzarote en los últimos 10 años. Quiero decir que su perfil ha marcado de tal manera lo que se han hecho a lo largo de estos últimos años en Lanzarote,
que algunos temen que en caso de que no sea usted u otro parecido a usted, lo que se haría es replegarse bajo el ala del Partido Socialista. Mire, yo sinceramente, puede que haya quien piense eso, pero no, nadie es imprescindible. Y Pedro No digo usted, digo otra persona que sea capaz de tener esa misma línea. Ese perfil, digamos. Yo creo que otros partidos que son piramidales, donde el que se mueve no sale en la foto, a lo mejor pudieran pasar esas cosas. Yo creo que no. Fíjese que en Lanzarote, Coalición Canaria es una marca más potente de lo que algunos creen como proyecto político. Y le pongo un ejemplo. La lista de Lanzarote que más votos obtuvo en las pasadas elecciones fue una lista en la que no había nadie de Lanzarote, que fue la lista regional encabezada por Fernando Clavijo. Esto es así. La segunda fue la del Parlamento, encabezada por Osvaldo, que tenía donde teníamos los apoyos de Lava, y después en el Cabildo de Lanzarote no teníamos los apoyos de Lava, pero aún así todo batimos récord de votos, y 2.000 votos de Lava se quedaron sin alcanzar, sin tocar poder en el Cabildo de Lanzarote. Por eso digo que además de por eso, porque creo que este gobierno no tiene... Se cumplía el otro día el aniversario de la muerte de Evita Perón, que ella dijo que un gobierno no se presenta para cuestionar lo que se ha encontrado mal, sino para solucionar los problemas que ya sabía que estaban mal, ¿no? O algo así decía Evita. Este gobierno es que no ha parado durante 3 años de mirar hacia atrás y no tiene nada con lo que presentarse. Lo han hecho tan mal que yo creo que cualquier candidato de coalición o candidata de coalición le ganaría hoy a Dolores Corujo y a Carlos Espino, y a lo que ellos representan como proyecto político. Usoa, te quedaba yo esa una reflexión pregunta. la agradezco, pero honestamente... No, si no se la hago no creo que sea necesariamente en pro de así. usted, sino precisamente porque me lo comentan, el hecho de que si se hace un perfil de mucho menos nivel, pues se difuminaría lo que representaba coalición en este último periodo. Sí, el que Hombre, que el PSOE preferiría otro candidato, eso ya lo dije antes y es algo más que evidente. Pero también a cualquier otro le dispararían. Hombre, eso está claro. Creo que al más que le gusta que vaya usted de candidato es al Partido Popular, porque entonces ya sabe que tiene más dificultades el Coalición Canaria para poder pactar con el PSOE. Y no, yo no pediría a ningún concejal de ARIA, de Coalición Canaria, nada, que para eso está, o para todo lo contrario, su comité local y la dirección del partido. Yo lo que sí digo y sostengo es que lo que no puede decir nadie es que Coalición Canaria, y menos 24 horas de haberlo hecho, incumplió el acuerdo de gobierno, que suponía que entregaríamos el bastón de mando a la plataforma, y por eso hoy lo tiene la plataforma, no porque hayamos incumplido, sino porque hemos cumplido. A partir de ahí, si ha habido problemas con algún concejal, creo que las cosas se debieron gestionar de otro modo en el seno del pacto. Y en ese sentido yo me encomiendo a la dirección del partido y al comité local, que ojalá, no parece que haya muchos síntomas a estas horas de que se hayan roto definitivamente amarras, pero yo soy de los que sostengo que para eso siempre hay tiempo. Lo que sí sé es que Coalición Canaria demostró una vez más que somos un partido serio, que somos un partido de fiar, y que cuando firmamos alianzas, aun cuando existían rumores de que esto podía pasar, las cumplimos. Y lo contrario, quien lo diga, no solamente miente, sino que a los hechos me remito. Por eso hoy ostentan la alcaldía de Mira. Me quedan 2 minutos, Pedro, porque ya se nos ha acabado. Y solo una matización. Mucha gente en Coalición Canaria cree que usted fue precisamente quien propició ese pacto de Coalición Canaria con Pepe Torre, a pesar de que Pepe Torre era su enemigo principal. Y que lo hizo con una idea de futuro, es decir, con una idea para que esto terminara en algo positivo para el proyecto, no solo para romper y dejar fuera a Coalición Canaria, al Partido Socialista, pero al final se han tirado un pie la plataforma, y para mí, desde mi punto de vista, y también se lo ha tirado Coalición Canaria con este conflicto. Especialmente cara a futuro, porque yo sinceramente creo que Coalición Canaria va a recuperar el poder en el gobierno de Canarias. En ARIA no van a cambiar demasiado las cosas, y no creo que a la plataforma le convenga tampoco romper definitivamente amarras con Coalición Canaria. No, yo creo que sería demasiado presuntuoso arrogarme yo la autoría de aquel acuerdo. Aquel y todos los acuerdos insulares, en última instancia es el Consejo Político quien los ratifica, y es nuestra Secretaría General quien los protagoniza, y el secretario local, que jugué mi papel, es cierto.
Es verdad que jugué mi papel, pero porque así me lo encomendó la secretaria, no porque yo me levantase un día Sí, con esa pretensión. yo Última insisto- pregunta, última. Última pregunta, no, es que yo quiero que me responda a la que le hice hace un rato. ¿Cuál fue? Porque Ulloa? no me queda claro qué va a ocurrir en ARIA. ¿Qué quiere decir usted con esto de que se plantearán nuevas conversaciones con la plataforma, dice usted, de No quiere José meter el Torres? dedo en la llaga. y eso. Efectivamente, yo no voy a ser quien eche más leña al fuego. Nuevas, no, más bien las primeras. Sí, pero porque- digo que la situación en ARIA a mí me parece comprometida, sobre todo para unos vecinos que Sí. estarán, vamos, alucinando con lo que Sí, ha sí, ocurrido en los últimos es meses. muy difícil Y el papel de gobernar. Coalición Canaria es complicado porque quedan ustedes también... Por eso digo no salen que bien en yo la creo foto, que vamos. las cosas, si existían problemas personales con determinados cargos, que yo ni pongo ni quito razones, debieron resolverse en otro ámbito, porque de la forma en que se ha hecho se ha colocado a unos a los pies de los caballos y otros en una posición complicada de la que desistir. Y así es realmente muy difícil. Pero a pesar de las dificultades, yo espero que con la serenidad que dé un poco de distancia sobre esas primeras horas, seamos capaces de encontrar una solución por el bien de los vecinos y las vecinas de Aría. Pues don Pedro, tenemos más preguntas, no más tiempo, se nos ha acabado, son las 15:15, aquellos que nos estén viendo en directo. También saludamos, que se me olvida casi siempre, a aquellos que nos ven a primera hora de la mañana en redifusión en la isla de La Palma y también en la isla de Tenerife a través de Canal 4 Tenerife y Canal 11 La Palma. Don Pedro, pues nada, se nos acaba el verano no, en este caso se nos acaba el curso político, el verano, Por primera vez, vamos a empezarlo algunos. Vamos a tener pleno en agosto, Bueno. por primera vez que yo recuerde en todos los años que llevo. Es un grupo de en el gobierno que Cabildo. trabaja, don Pedro. Sí, trabaja. Hasta en verano. Trabaja mucho. Si hubiera carretes no cabría en las papeleras del Cabildo. De fotos, digo. Don Pedro, un abrazo, que pase usted un buen verano, en cualquier caso, si no lo vuelvo a ver. Igualmente. Ulloa, Venga. a ti te veo el viernes, espero, semana. y también al Hasta el amigo viernes. Manolo García Denis. Nosotros les prometo que mañana sí vamos a hablar del gobierno. Buenas tardes.